Muy buenos días muchachos. Vamos a iniciar nuestra segunda parte del curso, la parte de dinámica, y a este video lo he titulado así, como cinemática. Porque la cinemática es una parte de la dinámica que a su vez es parte de la mecánica. La cinemática se puede decir que es la rama que estudia la descripción del movimiento. Es decir, solamente estamos viendo cómo se mueven las cosas, más no vemos por qué se mueven así. Eso lo veremos más adelante. Pero aquí simplemente contestaremos el cómo. Y bueno, también podríamos decir que la dinámica es lo contrario a la estática. Mientras que la estática eran cuerpos, digamos, en reposo, la dinámica serían cuerpos en movimiento. Entonces nosotros vamos a estudiar lo que es el movimiento de las cosas. Movimiento. Y para poder medir el movimiento necesitamos establecer algo que se llama un, un origen, ¿no? Un origen a partir del cual mediremos todas las cosas. Por ejemplo, supongamos que tenemos una línea recta, que es un camino. Vamos a hacerlo un poco más recto, así. Y sobre este camino vamos a vamos a marcar un punto, que va a ser el origen, que va a ser el punto cero. Entonces, un objeto puede estar ya sea a la derecha del punto y estarían en ubicaciones positivas. Es decir, puede estar a 1, 2, 3, 4 metros del origen hacia la derecha. Pero si un objeto está a la izquierda, entonces sus ubicaciones se consideran negativas. Es decir, podría estar en menos 1, en menos 2, en menos 3 y menos 4. Entonces, ¿qué es el movimiento? Pues el movimiento sería un cambio en la posición de un objeto. Esto es a través del tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que aquí hay una persona parada en 1 metro a la derecha del origen. Y esta persona de repente empieza como a caminar o a correr. De tal manera que yo agarro un cronómetro y yo digo, bueno, aquí en t igual a 0, lo vamos a poner con este color, en t igual a 0 está la persona. Yo enciendo mi cronómetro y cada segundo voy anotando su posición. Por ejemplo, a lo mejor cuando t es igual a 1 segundo, ha transcurrido 1 segundo, la persona ya está aquí. A lo mejor cuando t es igual a 2, la persona ahora está aquí. T igual a 2. Cuando t es igual a 3, la persona yo me fijo que está aquí en el origen. T igual a 3 y finalmente, cuando t es igual a 4 segundos, la persona está aquí en menos 2. Y ahí detengo el cronómetro. Entonces vean cómo la persona pues realiza su movimiento a lo largo del tiempo. Ahora, con base en esta gráfica yo puedo definir dos cantidades muy importantes de la cinemática. Una va a ser el desplazamiento y otro la distancia. Distancia recorrida. Probablemente estos dos conceptos en la vida diaria pues sean como sinónimos. Cuánto te desplazaste, cuánta distancia recorriste. Pero ya siendo un poco más estrictos no son sinónimos, de hecho son cosas muy distintas. El desplazamiento solamente le interesa dónde iniciaste y dónde terminaste. Y vamos a definir con esta letra, que es la letra delta, y le vamos a poner delta x. Esa delta se lee también como un cambio en la posición. El desplazamiento es un cambio en la posición y se va a calcular simplemente restando la posición final menos la posición inicial. Mientras que la distancia recorrida es la longitud del camino total. Longitud, vamos a poner longitud total del camino. Entonces, esos serían dos conceptos que son en principio distintos. Vamos a ver cómo representamos esos movimientos aquí en esta gráfica. Si nosotros nos fijamos en los tiempos y las posiciones, más o menos podemos intuir que la persona inició en x igual a 1. No le he puesto nombre, pero sería el eje x. Y luego después de un segundo está en x igual a 3, así es que lo más probable es que hizo esto, que avanzó a la derecha.
Después de t1 y t igual a 2, pues siguió avanzando a la derecha, aunque fíjense que el camino recorrido es más corto que en el primer segundo. Luego de t2 a t3 hizo un recorrido más largo, se movió desde aquí hasta acá. Y luego de t3 a t4, pues ya finalmente hizo esto. Bien, el desplazamiento en este caso sería simplemente delta x igual a la posición final, que sería menos 2 menos la posición inicial, que era 1. Es decir, es menos 3 metros. El desplazamiento lo puedo representar con esta flecha que voy a poner aquí en el dibujo. Una flecha en rojo la voy a poner. Sería esta. La voy a remarcar. Esa flecha roja es el desplazamiento, delta x. Si se fijan, delta x en este caso es negativo. Cuando el desplazamiento es negativo, simplemente significa que terminaste a la izquierda de donde comenzaste. En cambio, si el desplazamiento es positivo, significará que terminaste a la derecha. En cambio, la distancia recorrida, que bueno, no tiene así como un símbolo, le voy a poner simplemente d, sería la longitud del camino verde. Las flechitas en verde que puse arriba, la longitud total de esas flechas sería la distancia. Y una característica de la distancia es que siempre es positiva. Entonces, distancia recorrida siempre positiva, porque esa distancia simplemente se va acumulando. Es como el número de pasos que das, no importa si es a la izquierda o derecha, siempre va a darte una cantidad positiva. En este caso nosotros podemos contar desde este punto inicial hasta este punto final cuánto miden todas esas flechas. Y por ejemplo, la primera flecha mide 2 metros, la segunda 1, ya van 3. Esta flecha mide 1, 2, 3, 4, ahí irían 7. Y finalmente aquí hay otros 2, 9. Entonces la longitud total de esas flechas es 9 metros. Y esa sería la definición de distancia recorrida. Es muy importante diferenciar estos conceptos. Por ejemplo, si una persona vive aquí, voy a dibujar una casita, y esa persona, bueno, vamos a dibujar a una persona aquí afuera, todos los días va a su trabajo, que digamos que es acá. Casa, trabajo. Entonces la persona, digamos que en el día se va por este camino. Y a lo mejor son 3 kilómetros. Y de regreso se va por este camino que a lo mejor es un poco más largo, 4 kilómetros. En este caso, la distancia recorrida, la distancia, la vamos a poner simplemente d, serían 7 kilómetros, la suma de esos dos valores. Sin embargo, el desplazamiento, que voy a poner delta s, no le pongo x porque aquí no hay eje x, pero le voy a poner delta s, este desplazamiento sería 0. ¿Por qué? Porque la persona llegó al mismo lugar de donde empezó, es decir, su casa. Entonces, mientras que la distancia es acumulativa, el desplazamiento solamente le importa punto inicial y punto final. Ok, ahora que ya sabemos esos dos conceptos con más precisión, podemos definir a partir de ellos otros dos. Y esto es cuando tomamos en cuenta el tiempo. Bueno, aquí por ejemplo, vemos que el tiempo total que duró este recorrido esta persona es de t igual a 0 a t igual a 4. En este caso podemos llamarlo delta t. Delta t es igual a 4 segundos. De 0 a 4 es 4. Entonces eso se llamaría pues cambio en el tiempo. Bueno, vamos a hacer otra vez esta gráfica un poco más en limpio. Entonces aquí está, o una gráfica distinta, no importa. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Ok, vamos a suponer que una persona hace este camino, primero de aquí a aquí. Bueno, primero empieza aquí, luego llega aquí, luego aquí, luego aquí y luego aquí. Bueno, es el mismo camino que había dibujado antes. Aquí es t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3 y t igual a 4. Ok,
Entonces, a partir de este movimiento vamos a definir lo siguiente. La velocidad promedio y la rapidez promedio. Como les decía anteriormente, a lo mejor velocidad y rapidez son sinónimos en la vida cotidiana. O sea, uno puede preguntar, oye, ¿a qué velocidad vas o qué rapidez tienes? Y probablemente contesten lo mismo. Pero ya siendo más estrictos, en mecánica no es la misma cosa. De hecho, la velocidad promedio, que la vamos a poner como una V, vamos a ponerlo con rojito, una V con una línea arriba, una línea de promedio, sería igual al desplazamiento x final menos x inicial entre el tiempo final, ponle tiempo final, no puedo poner la F, tiempo final menos tiempo inicial, o sea, delta x entre delta t. Mientras que la rapidez promedio, pues no tiene nombre tampoco, la vamos a poner r, va a ser igual a la distancia recorrida entre el tiempo. Bueno, le podemos poner aquí delta t. Esta fórmula de rapidez promedio es muy famosa, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Obviamente, en ambos casos, la velocidad promedio y la rapidez promedio se medirían en metros sobre segundo. O puede ser pies sobre segundo o kilómetros por hora, depende de en qué estemos midiendo tanto la distancia como los tiempos. Por ejemplo, en el caso de este movimiento, de esta persona, yo puedo calcular la rapidez promedio total, es decir, la velocidad promedio, pero aquí voy a especificar de dónde a dónde, de 0 a 4 segundos. La velocidad promedio de 0 a 4 segundos sería, bueno, antes de eso, creo que sería más conveniente hacer una tabla del movimiento, es decir, en lugar de ver la figura, hay unos dibujitos, un monito, 5 monitos ahí dibujados y con unos tiempos arriba. Podemos poner aquí una gráfica o una tabla de tiempo y posición. El tiempo pues lo he medido en los siguientes puntos, en 0, 1, 2, 3 y 4. Mientras que la posición correspondiente a cada tiempo es, la posición a t igual a 0 es 1 metro, en t igual a 1 es 3 metros, en t igual a 2 es 4, en t igual a 3 es 0 y en t igual a 4 la posición es menos 2. Entonces yo puedo ahí poner algunas posiciones o más bien los datos los puedo organizar en esta tabla. Y ahora sí, por ejemplo, si yo quiero la velocidad promedio de los 0 a los 4 segundos, pues yo me fijo en una tabla la x final, es decir, la x a los 4 segundos, que es menos 2. Y la x a los 0 segundos, o sea, al inicio es 1. Entonces voy a restar menos 2 menos 1. Y lo voy a dividir entre el tiempo final, que es 4, y el tiempo inicial, que es 0. Entonces si hago la resta me da menos 3 cuartos. Y eso sería en metros sobre segundo. Fíjense que el desplazamiento, lo voy a volver a dibujar, está representado por esta flecha roja que estoy poniendo allí. Desde t igual a 0 hasta t igual a 4. O sea, no, el desplazamiento y a la velocidad promedio no le interesa lo que hizo la persona en los tiempos intermedios. O sea, la persona realmente primero avanzó a la derecha y luego a la izquierda. Pero para cuestiones de desplazamiento es como si solo se hubiera movido 3 metros a la izquierda. Y entonces la velocidad promedio es como si dijeras, bueno, no sé qué hizo el monito en medio de todo el movimiento, pero en total es como si hubiera recorrido 3 cuartos de metro cada segundo hacia la izquierda. Eso es importante. El hecho de que la velocidad promedio haya sido negativa significa que la persona se movió hacia la izquierda en general. Entonces, si se mueve 3 cuartos de metro cada segundo hacia la izquierda, después de 4 segundos habrá recorrido un total de 3 metros hacia la izquierda. Entonces es como si el monito nunca se hubiera movido a la derecha, sino desde el principio se hubiera movido a la izquierda 3 cuartos de metro cada segundo. Pero sabemos que realmente no hizo eso. Si nosotros calculamos la rapidez promedio, que bueno, la voy a llamar R, de 0 a 4, ahí yo tengo que
ver la distancia recorrida. Recuerden que estaba representada por estas líneas verdes. Bueno, por esta línea verde que voy a dibujar. Esa línea verde, pues ya habíamos visto que mide 9 metros, me parece. Y entonces la rapidez promedio sería dividir 9 metros entre el tiempo total, que fueron 4 segundos. Esto pues le podemos sacar algunos decimales y sería 2.25 metros sobre segundo. Esa rapidez promedio pues siempre va a ser positiva porque la distancia recorrida ya quedamos que siempre es positiva. Y finalmente, respecto a estos conceptos, yo puedo calcular otras velocidades promedio. Por ejemplo, si solamente me interesan los primeros 2 segundos, yo puedo calcular la velocidad promedio de 2 a 4 segundos, que me fijo en la tabla y me fijo en las posiciones. La posición final es a los 4 segundos y según la tabla está en x igual a menos 2, menos la posición a los 2 segundos que es 4, dividido entre el tiempo final que es 4 menos el tiempo inicial que aquí lo tomé como 2. Entonces sería igual a menos 6 entre 2, o sea, menos 3 metros sobre segundo. En la gráfica, o más bien dicho en el diagrama que hice para representar el movimiento, a ver, esto lo voy a borrar. Esto significaría que los últimos 2 segundos, aquí voy a borrar esto, recorrió 3 metros en promedio, 3 metros a la izquierda por el signo negativo cada segundo. Y eso lo pueden ver aquí porque en t igual a 2, me borro otras cosas, esto y esto. En t igual a 2 el monito estaba aquí y en t igual a 4 ya está aquí, es decir, hizo este camino, que en total son 6 metros a la izquierda, pero solo lo hizo en 2 segundos. Entonces, por eso es que nos da un total de 3 metros sobre segundo a la izquierda. Ok, vamos a calcular un último velocidad promedio. Por ejemplo, si yo quiero la velocidad promedio de 0 a 3, los primeros 3 segundos, pues en la tabla la posición a los 3 segundos es 0, menos la posición a los 0 segundos es 1, entre 3 menos 0, que son los tiempos, sería menos un tercio de metro sobre segundo. Ok, aquí está. Esto lo podemos ver de 0 a 3. Voy a borrar esta línea roja. De 0 a 3, si no me importa lo que hizo en todos los puntos intermedios, el monito realmente nada más pasó de estar en 1 a 0. Entonces por eso, y tardó 3 segundos en llegar de 1 a 0. Entonces por eso su velocidad promedio es menos un tercio de metro sobre segundo. Y bueno, estas son definiciones que tenemos que tener muy precisas. De hecho, la fórmula de velocidad promedio, pues es una fórmula bastante fácil de recordar. Pues aquí la tenemos, la pueden recordar como delta x entre delta t, que sería x final menos x inicial entre tiempo final menos t inicial. Pero ahora vamos a hacer algo más. Vamos a regresarnos aquí y esta tabla la voy a importar, la voy a seleccionar, la voy a copiar y vamos a pegarla aquí. Esta tabla, recuerden, representa el movimiento que hizo la persona. Pues estas tablas también puedo hacer algo que se llama gráfica. Una gráfica de movimiento. Lo único que tenemos que hacer es tener datos de tiempo y posición. Es importante recalcar que el eje horizontal va a ser el tiempo. Siempre vamos a poner el tiempo en el eje horizontal. Y el eje vertical pues sería lo que mido a lo largo del tiempo, que en este caso es la posición. Entonces sería cuestión de poner puntitos. Aquí voy a hacer una escala más o menos adecuada. Aquí se pone 1, 2, 3, 4, 5 metros. Menos 1, menos 2. Aquí es 5, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4. Ok, y el tiempo pues también voy a poner una escala hasta 4 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5.
Ok, y si yo traslado los datos de la tabla a la gráfica, obtendría lo siguiente. En t igual a 0, la posición inicial es aquí. En t igual a 1, ahí puse un punto en verde. Un poco más centrado aquí. Cuando tiempo ya es un segundo, vamos a poner aquí la escala, la posición es 3. Entonces pasó de estar aquí en la posición 1 a la posición 3. Luego, en 2 segundos, la posición es 4. Entonces vamos a ponerlo aquí. Estoy haciendo muy grandes los puntos para que se note. En t igual a 3, la posición es 0. Eso sería representado por este punto. Y en t igual a 4, la posición es menos 2, que sería aquí. Y ahí está, esos puntos representan los datos del movimiento que yo he medido. Es importante recalcar que realmente con estos datos yo no sé dónde estaba la persona en los puntos intermedios. Por ejemplo, en t igual a 2.5, aquí, yo no sé si la persona estaba todavía aquí arriba, cerca del 4, o ya estaba muy abajo, más cerca del 3. Realmente todos esos puntos intermedios yo no los puedo saber con precisión. Lo único que puedo hacer es estimar más o menos dónde estaba. Y eso lo puedo hacer uniendo mis puntos con una curva suave. Entonces yo puedo más o menos tratar de unir mis puntos y quedaría algo así. Otra vez quiero recalcar que esa curva no necesariamente representa la realidad, es solamente una estimación, una especie como de adivinanza de dónde dónde pudo haber estado la persona en los tiempos que no tengo los datos precisos. Incluso, si ustedes tienen habilidades de análisis numérico o un software que lo permita, ustedes podrían encontrar una función f de x que represente precisamente esa curva. Pero nuevamente les digo, esa función no necesariamente es el movimiento real, sino una estimación de lo que pudo haber sucedido. Realmente lo único que yo conozco con precisión son estos datos, los datos de la tabla. Pero uno puede hacer sus estimaciones. E incluso si uno saca la función, podría uno tal vez con esa función seguirla graficando y a lo mejor haría algo así. Pero pues otra vez, pues no significa que la persona vaya a hacer eso, simplemente es una estimación del movimiento. Ok, ¿qué otras información podemos obtener de la gráfica? Por ejemplo, recordemos que la velocidad promedio está definida por esta fórmula. X final menos X inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Desplazamiento entre tiempo. Vamos a hacer, habíamos calculado aquí atrás la velocidad promedio de 0 a 3, que dio menos un tercio de metros sobre segundo. Bueno, primero vamos a usar, es que todas son negativas, mejor vamos a hacer una nueva. Vamos a calcular la velocidad promedio de 0 a 2. De 0 a 2. La posición a los 2 metros es 4, lo pueden ver en la tabla. La posición a los 0 segundos, perdón, a los 2 segundos es 4 metros y a los 0 segundos es 1 metro. Esto es entre 2 menos 0 y esto es igual a 3 medios, o sea 1.5 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad promedio de 0 a 2. ¿Cómo puedo relacionar la gráfica con este número que acabo de calcular? Por ejemplo, cuando t es igual a 0, aquí estamos en la gráfica, en x igual a 1. Cuando t es igual a 2, estamos ahora aquí, en x igual a 4. ¿Qué es delta x? Delta x es en este caso lo que subes en la gráfica, es decir, de aquí a aquí. Lo estoy poniendo justo abajo del 4. Esta línea azul sería delta x. Porque pueden ver es la diferencia, ¿no? Es la diferencia entre t igual a 1 entre x1 y x4. Esa delta x pues son los 3 metros, ¿no? De 1 a 4. Y la línea horizontal sería el delta t, que sería 2 menos 0. Esa línea, ese cateto, pues vale, no es un cateto todavía, pero lo va a ser, vale 2 metros, bueno, 2 segundos.
Entonces delta x en este caso es 3 metros y delta t es igual a 2 segundos. Ahora lo que sí puedo hacer es unir mis puntos con una línea recta para formar ahora sí una hipotenusa. Y la velocidad promedio pues es dividir ahora los catetos, el cateto delta x entre el cateto delta t. Y si ustedes aquí sacan este ángulo, que le vamos a llamar teta, el ángulo de la línea que une los dos puntos, pues ¿qué realmente representa delta x entre delta t? Delta x entre delta t en la gráfica. Pues estoy dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente al ángulo. Entonces esto sería la tangente del ángulo. Pero a su vez es la velocidad promedio. Entonces la velocidad promedio es delta x entre delta t. Pero delta x entre delta t es la tangente del ángulo. Y como es la tangente, como es, digamos, la inclinación de la hipotenusa a la tangente del ángulo de una línea que está inclinada, ese ángulo se le llama pendiente. Entonces, ¿qué se representa por la letra M? La pendiente de la hipotenusa es la velocidad promedio. Entonces podemos escribir eso. La V promedio es igual a la pendiente de la línea que une dos puntos de la gráfica. Entonces ahí tengo lo que es cómo identificar una velocidad promedio en una gráfica de posición contratiempo. Aquí voy a borrar algunas cosas que ya me estorban un poco, por ejemplo los catetos. Los voy a borrar. Todo esto. Con lo único que me voy a quedar es con la hipotenusa, bueno, no hipotenusa, la línea que une esos puntos. Ok, ¿qué pasaría si yo quiero la velocidad promedio de todo el movimiento, desde los 0 segundos a los 4 segundos? Bueno, pues entonces a los 0 segundos el punto es 0,1 y a los 4 segundos es 4 menos 2, es aquí abajo. Entonces si yo uno estos dos puntos con una línea recta, esta línea recta, la pendiente de esa línea recta es la velocidad promedio. Ahora, pues, ¿cómo sacamos la pendiente? Pues con los catetos, ¿no? O sea, es delta y entre delta x, o más bien dicho, delta x entre delta t. Este cateto, que es el delta x, va hacia abajo, entonces sería menos 3 metros. No, de 1 a menos 2, sí, menos 3. Mientras que este cateto, también borro esto, este cateto, el horizontal, que sería delta t, pues si se fijan mide 4. Entonces vamos a ponerle 4. Delta t es igual a 4. Y si ya yo divido esos dos valores, delta x entre delta t, o incremento vertical entre incremento horizontal, pues la velocidad promedio de 0,4 sea igual a menos 3 entre 4, o sea, 0,75. Menos 0,75, perdón. Menos 0,75 metros sobre segundo. Entonces uno ya puede identificar un montón de velocidades promedio en una gráfica de posición contratiempo. Por ejemplo, si yo tengo aquí una gráfica al azar, digamos que, no sé, alguien hizo la gráfica de posición contratiempo y dio esto. Y yo tengo varios puntos, por ejemplo, este punto A, este punto B, este punto C y este punto D. Entonces, dependiendo del valor de la pendiente entre dos puntos, es la velocidad promedio. Por ejemplo, entre A y B, la recta que los une es así. Y esta recta tiene pendiente positiva. Entonces, aquí yo puedo decir que la velocidad promedio es positiva. Eso también se puede reflejar en el hecho de que si tú empiezas en este punto, x1 o xa, la vamos a llamar xa, y llegas más arriba, a xb, pues realmente te moviste a la derecha. Así es que por eso la velocidad promedio es negativa.
Un aspecto que hay que cuidar es que esta línea verde no es la trayectoria, es simplemente una gráfica de posiciones. Ok, ¿qué pasaría si yo quiero la velocidad promedio entre A y C? Pues yo uno los puntos y me fijo que la línea es horizontal. Así que yo puedo decir que la velocidad promedio es cero porque la pendiente de esa línea es cero. Una línea horizontal tiene pendiente cero. Y eso tiene lógica porque el punto A y el punto C están en la misma ubicación, en la misma X. Entonces regresaste al mismo lugar, tu desplazamiento es cero y por lo tanto tu velocidad promedio es cero. Si yo por ejemplo quisiera la velocidad promedio entre B y C, bueno, entre B y D, uno los puntos B y D. Bueno, D lo voy a poner mejor en otro lado para que no se cruce con las otras. Ay. Bueno, D lo voy a poner acá. D. Si yo quiero la velocidad promedio entre B y D, uno los puntos B y D, y me fijo que esta línea va hacia abajo, tiene pendiente negativa. Por lo tanto, la velocidad promedio entre B y D es menor que cero. Eso significa que como el punto B está más arriba y llegaste a un punto D que está más abajo, realmente te moviste a la izquierda, regresaste al origen o hacia el origen. Y eso significa que tu desplazamiento es negativo y tu velocidad promedio también es negativa. Entonces así podemos identificar desplazamientos, más bien dicho, velocidades promedio en una gráfica. Ojo, la gráfica siempre va a ser de posición contra tiempo. Ok. Ahora vamos al siguiente punto importante. Vamos a ver un par de puntos más, que es como la cinemática básica, conceptos básicos de cinemática. Cuando una persona, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que va a, que está en periférico, que se le ocurre dar la vuelta al periférico, ¿no? Que empieza aquí en el ITESO y da la vuelta. Ok, aquí está. O bueno, mejor no, mejor vamos a hacer que dé media vuelta nada más. Al otro lado de la ciudad. Bueno, su desplazamiento sería esta línea verde, que es la línea que une el punto inicial con el punto final. Y a lo mejor mide, pues, no sé, unos 20 kilómetros. Y a lo mejor en llegar a ese punto tardó una hora, un delta t igual a una hora. Eso significa que su velocidad promedio es igual a 20 kilómetros, que es el desplazamiento, entre una hora. Tardó una hora en hacerlo. Es que su velocidad promedio fue de 20 kilómetros por hora. Si yo quisiera calcular la rapidez promedio, en lugar de usar la línea verde, uso la línea roja, que es la trayectoria o la distancia recorrida. Pero bueno, aquí quiero la velocidad promedio. Ok, si tu velocidad promedio fue de 20 kilómetros por hora, no significa que todo el tiempo estuviste a esa rapidez. O sea, que el velocímetro del auto todo el tiempo marcaba 20. A veces te parabas en semáforos y el velocímetro marca 0. Mientras que a veces a lo mejor tenías espacio y podías acelerar a lo mejor hasta 80 o 100 kilómetros por hora. Pero en total, como tardaste una hora y solamente avanzaste 20 kilómetros de izquierda a derecha, entonces tu velocidad promedio fue solo 20. Pero entonces, ¿por qué el velocímetro no marca siempre 20? Porque lo que marca el velocímetro es algo que se llama velocidad instantánea. No es un promedio, no es el promedio, sino en cada instante qué rapidez llevas o qué velocidad llevas. Ok, entonces vamos a ver entonces cómo calcular la velocidad instantánea. Aquí que puso instantánea. Para eso vamos a regresar a una gráfica de posición contra tiempo. X contra t. Y a lo mejor la gráfica está así. Y yo quisiera saber en un tiempo específico, digamos aquí, t,
que tenías una posición específica, digamos que en ese t tienes esta x, una posición cualquiera, bueno, vamos a llamar ta, y aquí tenías una posición xa. ¿Cuál es la velocidad instantánea en ese lugar? Bueno, desafortunadamente no la puedo calcular realmente, porque lo único que yo sé calcular son velocidades promedio. Es decir, necesito un desplazamiento entre dos puntos y un intervalo de tiempo entre esos dos puntos, o sea, un xb menos un xa entre tb menos ta. O sea, yo no puedo calcular la velocidad en un punto, yo puedo calcular entre dos puntos, por ejemplo, a lo mejor aquí está el punto B. Entonces aquí hay un TB y le corresponde un XB. Entre esos puntos yo sí puedo calcular una velocidad promedio, pero no sé cómo calcular una velocidad instantánea. De hecho, nadie sabía. Hasta que en el siglo XVII, bueno, era el XVIII más bien, en los 1700, Isaac Newton descubrió la manera de hacerlo. Bueno, quiero que sepan que Isaac Newton es uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad. Realmente lo que él hizo durante la pandemia que le tocó a él vivir, bueno, fue por ahí por 1600, fue en el siglo XVII. De hecho nació el 25 de diciembre, ¿no? Es el nacimiento del Redentor de la física. Bueno, Isaac Newton durante una pandemia pues desarrolló todo esto, desarrolló la mecánica celeste, la óptica, el cálculo, etcétera. Aunque aquí lo que nos interesa es el cálculo. Lo que ya después de muchos refinamientos con los siglos, lo que se hace para calcular la velocidad en un solo punto es seguirla calculando en dos puntos. Pero la idea es que los puntos cada vez estén más cercanos. O sea que en lugar de que el punto A y el punto B estén separados por un delta t grande, hacemos que el delta t tienda a cero. Es decir, es algo que llamamos límite. Límite cuando delta t tiende a cero de delta x entre delta t. Es decir, seguimos calculando la velocidad promedio entre dos puntos, pero esos puntos están separados por un intervalo de tiempo tan pequeño, pero tan pequeño que prácticamente se funden en un solo punto. Se convierten en el mismo punto. Entonces, cuando el punto B se acerca al punto A y el delta t tiende a cero, lo llamamos límite. Y cuando delta t es tan pequeño que prácticamente es cero, aunque ojo, realmente nunca debe llegar a ser cero porque delta x entre cero está indefinido. Bueno, si delta t es suficientemente pequeño que tienda a cero, entonces ahora podemos hablar de una velocidad instantánea. Y así le voy a llamar. Fíjense que ya le quité la barra de arriba, la barra de promedio. Ahora es una velocidad instantánea. Límite cuando delta t tiende a 0, delta x entre delta t. Para calcular esa fórmula, bueno, es un poco complicado a veces. Eso ya lo enseñan en cálculo, cómo sacar límites. Pero gráficamente se vería como que los dos puntos se funden en uno solo. Acuérdense que la línea recta, la pendiente de la línea recta que unía dos puntos, era la velocidad promedio. Pero si los dos puntos ahora se confunden en uno solo, la línea que los une, entre comillas, ahora pasaría por un solo punto. Y esa línea tocaría a la curva, perdón, a la función en un solo punto y se convierte en una línea tangente. Línea tangente. Y a ese límite, a ver, déjenme, ya borro estos trazos porque se supone que delta B y delta A ya se confundieron en un solo punto, entonces ya no están separados, ya prácticamente son el mismo punto. Ay, no quería borrar eso. Bueno, entonces, así ya. Ok, ahora A y B prácticamente son el mismo punto y a ese límite se le llama derivada. Derivada de x con respecto a t.
Ok, entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la línea tangente a una curva. Y en el caso de que la curva sea una gráfica de posición contra tiempo, la derivada nos da la velocidad instantánea. Entonces yo, para sacar una velocidad instantánea a partir de una gráfica, pues necesito dos cosas. Necesito la función, o sea, necesito sacar esta f de x. Es una gráfica de x contra t. Entonces, si yo derivo f, bueno, derivada de x con respecto al tiempo, a ver. Más bien, esto no se llamaría f de x. Esto lo llamaríamos, es que lo puse mal aquí. Esto lo deberíamos llamar x como función del tiempo. Así sería mi función, una x de t. Entonces, si yo tengo esa x como función de t, la puedo derivar, derivada de x con respecto al tiempo, y con eso sacar la velocidad instantánea. Pero para eso necesito la función, tal cual. Ok, ahora también puedo ver en algunos puntos cómo es la velocidad instantánea. Por ejemplo, en estos puntos que son máximos y mínimos, la tangente es horizontal en los máximos y mínimos. En este caso, la derivada de la función de x con respecto al tiempo es igual a 0 y por lo tanto la velocidad instantánea ahí es 0. ¿Por qué? Porque la línea es horizontal y las líneas horizontales pues tienen pendiente 0. Bueno, finalmente, eso es lo que podemos decir acerca de la velocidad instantánea. Finalmente, nosotros, bueno, vamos a poner un ejemplo mejor. Supongamos lo siguiente. Una persona traza, bueno, con un cronómetro mide los siguientes valores. Vamos a ponerlo para 4 segundos. 0, 1, 2, 3, 4. Fíjense cómo es todo este proceso. Una persona toma un cronómetro o un sensor de movimiento y dice, bueno, yo voy a medir la posición a ciertos segundos. Por ejemplo, a los 0 segundos se da cuenta que la posición es menos 2. A 1 segundo la posición es 0. A 2 segundos es 6. A los 3 segundos vamos a ponerle 16. Y a los 4 segundos vamos a ponerle 30. Y yo puedo hacer graficar los puntitos. Entonces vamos a hacerlo así. 1, 2, 3 y 4. A los 0 segundos es menos 2. Aquí. A 1 segundo es 0. Aquí. Esto, recuerden que el eje vertical es el eje X y el horizontal es el tiempo. A los 2 segundos es... Aunque dejen pongo la escala aquí. Vamos a poner una escala. Aquí serían menos 5. 5, 10 y 15. Bueno, a los 2 segundos la posición es 6, más o menos por aquí. Ahí está el punto. A los 3 segundos es 16, acá. Y a los 4 segundos se sale de nuestra escala. Ok, entonces ahí están los puntos que grafiqué, pero pues yo no puedo sacar ninguna velocidad instantánea porque no tengo una función para derivar. De hecho, ni siquiera sé qué pasó, por ejemplo, en el segundo 1.5. Pero esta persona con esta tabla usó un software matemático e hizo algo que se llama ajuste de curva. Buscó una curva que pasara por los puntos que ya tenemos como datos. Y si se fijan, tiene una forma particular. Se ve más o menos así. Esta curva, de hecho, tiene forma de parábola. Y el software le dijo que x como función del tiempo para estos puntos lo podías encontrar a partir de esta fórmula, 2t cuadrada menos 2. Si se fijan, esta fórmula sirve para todos nuestros puntos. Si sustituyes t igual a 0, te da menos 2. Si sustituyes t igual a 1, te da 0. Si sustituyes t igual a 2,
te da 6, etc. Entonces, por lo menos para los puntos que tenemos como datos, pues sí sirven. Y por lo tanto podemos suponer que es correcta. Como ya tenemos una función que podemos derivar, la derivamos y obtenemos una función ahora para la velocidad instantánea. Entonces, por ejemplo, la velocidad como función del tiempo va a ser la derivada de x con respecto a t. Y pues es muy fácil derivar esto, nos da simplemente 4t. Ahora yo puedo incluso hacer una tabla para graficar la velocidad como función del tiempo. Ahora, en lugar de poner x y t, pongo b y t. Para los mismos instantes, que serían 0, 1, 2, 3 y 4. Si sustituimos estos tiempos en esta fórmula, pues para t igual a 0 la velocidad es 0. Lo cual significa que la pendiente al inicio es horizontal. Aquí la velocidad instantánea es 0, en t igual a 0. Para t igual a 1, la velocidad ahora es 4, 4 por 1. Para t igual a 2, la velocidad es 4 por 2, 8, luego 12 y luego 16. Esto se mediría en metros sobre segundo. Entonces, a partir de una función de posición, yo puedo sacar una función para velocidad y por lo tanto poder decir en cualquier instante cuál es la velocidad del objeto. Entonces, esto es muy importante, esta ecuación. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero, ¿qué pasaría si ahora derivo la velocidad? O sea, a mí se me ocurre sacar la derivada de la velocidad. Pues si tú derivas la velocidad, bueno, antes de eso, fíjense que aquí que las velocidades van cambiando. Por ejemplo, en t igual a 1, la velocidad es 4. Y en t igual a 3, la velocidad es 12. Incluso podemos hacer una gráfica de velocidad contra tiempo. Entonces, aquí en t igual a 0, la velocidad es 0. En t vamos a poner nuestra escala 1, 2, 3, 4. Aquí 5, 10 y 15. Entonces para t igual a 0 la velocidad es 0, para t igual a 1 la velocidad es 4, para t igual a 2 la velocidad es 8, para t igual a 3 la velocidad es 12 y para t igual a 4 la velocidad es 16. Entonces pues esto obviamente forma una línea recta. Y bueno, ahí tenemos esa gráfica. Aquí lo importante es ver que la velocidad también va cambiando. Entonces aquí voy a definir esto un poco más rápido. Cuando la velocidad cambia, se dice que hay una aceleración. La aceleración siempre ocurre cuando la velocidad cambia de alguna manera. Entonces definamos aceleración. La aceleración es cambio de velocidad en el tiempo. Y de la misma manera en que teníamos velocidad promedio y velocidad instantánea, se pueden definir las dos. La aceleración promedio sería decir, bueno, ¿qué velocidad tenías al final? ¿Qué velocidad tenías al inicio? ¿Cuál es el tiempo final y cuál es el tiempo inicial? O sea, sería un cambio en la velocidad en el tiempo que tardaste en hacerlo. Las unidades de la aceleración serían unidades de velocidad, que serían metros sobre segundo, dividido entre un tiempo, que es segundo. Y si tú ahí combinas las unidades, te da metros sobre segundo al cuadrado. Aunque decir metros sobre segundo al cuadrado es un poco ambiguo. Es un poco más correcto de decir metros sobre segundo cada segundo. Bueno, pero si no quiero una aceleración promedio, si yo quiero una aceleración instantánea, vamos a poner aquí, aceleración instantánea. Entonces, lo único que tienes que hacer es tomar un límite. La aceleración instantánea va a ser el límite cuando, en lugar de sacarlo entre dos puntos separados, haces que los puntos se junten, tomando el límite cuando el tiempo entre ellos es 0, de delta v entre delta t. Y pues a esto se le va a llamar derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si tú derivas la velocidad respecto al tiempo, obtienes algo que se llama aceleración. Por ejemplo, aquí ya tenía estos datos que hice aquí.
Me equivoqué. Tenías estos datos, ¿no? Esta función para posición, que la tengo aquí. X de t igual a 2t cuadrada menos 2. Recuerden que esa función la sacó alguna persona midiéndola. Luego la derivamos y obtuvimos la velocidad. Y si derivamos ahora la velocidad, obtenemos la aceleración. La aceleración va a ser la derivada de, respecto al tiempo, pues del 4t. Y es constante, es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración para este movimiento. Que sería, por cierto, la pendiente de esta línea recta, ¿no? La pendiente de la línea recta es la derivada y por lo tanto la aceleración. ¿Qué significa que la aceleración sea 4 metros sobre segundo al cuadrado? Significa que cada segundo la velocidad aumenta en 4. Fíjense. Aquí, cuando t es igual a 0, la velocidad es 0. Si no hubiera aceleración, la velocidad se quedaría en 0. Pero como hay una aceleración de 4, después de un segundo la velocidad ya es 4, precisamente. Después de otro segundo, la velocidad sube otros 4, ahora es 8. Otro segundo y la velocidad vuelve a subir a 12. Y otro segundo y la velocidad sube a 16. Y mientras se mantenga esa aceleración, la velocidad va a ir aumentando de 4 en 4. De hecho, pues hay otra aceleración muy famosa, que es la gravedad. Ese número de la gravedad te dice cuánto aumenta la velocidad cada segundo. Pero eso ya lo veremos más adelante. Muy bien, pues creo que ya es bastante el contenido de este video. Entonces lo voy a dejar hasta aquí para que ya lo puedan analizar y revisar. Y ya en clase, pues lo veremos con más calma. Entonces, jóvenes, con eso terminamos y nos vemos en clase. Hasta luego.